Muchos de nosotros hemos vivido situaciones injustas, situaciones que aparentemente a nuestra visión no tendrían por qué haber pasado de esa forma. Pero hay una injusticia que es la mayor injusticia de todos. Cómo acusaron, cómo persiguieron, cómo mataron a una persona inocente, que estaba comprobado que era inocente, cómo tuvieron que inventar cargos, cómo tuvieron que hacer toda una procesión para realmente acabar con el Hijo de Dios. Hoy es un capítulo de Inverso que vamos a estudiar y que va a generar en nosotros quizás esos sentimientos negativos ante la injusticia tan tremenda que la Biblia nos va a contar que hicieron con Jesús. Pero tenemos que analizarlo, tenemos que ser conscientes y a través de conocer los últimos momentos de Jesús podemos descubrir qué significa la salvación para nosotros, para poder vivirla y disfrutarla en su nombre y en su sacrificio. Bienvenido a un Inverso más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros otra semana más. Recuerda que este capítulo viene a tu pantalla, a tus oídos, gracias a Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, que estamos súper contentos de estar otra semana más estudiando este tema, aunque sin duda alguna con sentimientos encontrados con lo que vamos a estudiar. Así que es mejor analizarlo entre amigos porque yo creo que así se digiere de forma diferente. ¿Cómo estáis, amigos, amigas? Hola, hola. ¿Estáis contentos? Muy ¿Estáis? bien, sí. Bueno, estamos yo un poco enfadados ya. Ya voy enfadado ya voy enfadado. Ya, es que de verdad, la gente, la gente, terrible la gente. De verdad que este capítulo yo creo que es un capítulo que ya vamos viendo un poco la injusticia con la que van manejando como el politiqueo, como un sistema político teocrático, ¿no? Corrompido completamente, termina por acabar con la vida de Jesús, se hace de una forma ruin, se hace de una forma mentirosa. Son conscientes, ¿no? O sea, al mismo tiempo, yo siempre me he preguntado que hay mucha gente que hace el mal y se creen sus propias mentiras, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto pueden llegar a vivir su propia mentira que se la llegan incluso a creer su propia mentira, ¿no? Y ellos dijeron, no, es que esta persona es sediciosa, ¿no? Y es lo que llegaba a decir el mismo Sanedrín, personas y voces, decir, ostras, y si no lo es, ¿no? Pero yo creo que todos montados en la presión social, bueno, vamos a cagarnos a este hombre y ya está, ¿no? Pero incluso, estoy investigando un poco, incluso para este juicio, el mismo Sanedrín se saltó muchas reglas. Totalmente. Claro. Porque decían que un juicio de esta magnitud no se podía llevar primero de noche. Y ellos lo hicieron. Es que recordemos un poco y recapitulemos un poco. La cena fue un viernes, casi, bueno, al recibir el viernes, ¿no? Un viernes. O perdón. Sí, viernes. Entonces, y luego tenían que juzgar a Jesús desde el viernes por la tarde hasta antes que amanezca en sábado. O sea, horas, ¿no? O sea, calculando serán pues no sé 12 horas, o sea, el punto es que muy rápido. Entonces este tipo de juicios no se hacía primero de noche ni de madrugada, segundo que tenía que pasar unas horas para que el tribunal pueda compadecerse del que está siendo juzgado, pero se saltaron todas las reglas. Hicieron todo mal esa gente. Porque ya habían decidido, tiene que morir y ya. Sí. Tenían un objetivo y les daba igual. Sí. Lo que tenía que hacer era ir a él. Eso. Y ya está. Sí. Muy fuerte. Bueno, que el Señor los perdone, porque yo no, es broma. No, pero entenderme algo, no es una injusticia tan grande, ¿no? Que al final es difícil poder entender y comprender a estas personas que vieron lo que sus ojos vieron, ¿no? Y que actuaron de esa misma forma, ¿no? Y a mí, yo me acuerdo mucho de la canción de Jesús Romero, que se llama Si hubiera estado allí. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Es muy dura, ¿no? Porque justamente habla sobre esta hipótesis, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado allí? Y quizás nosotros decimos, no, yo no hubiera negado a Jesús, ¿no? Pero lo que dice él, quizás nosotros hubiéramos sido los mismos que hubieran estado gritando Barrabás, ¿no? Exacto. O sea, quizás nosotros hubiéramos sido lo mismo. De hecho, es lo que dice, que de hecho mis pecados fueron quien la llevó a él a la cruz, ¿no? O sea, yo he participado de la muerte de Cristo en la cruz. Así que bueno, esa injusticia no la comemos porque somos nosotros mismos los que hemos hecho esa injusticia y lamentamos un montón. Así que vamos a avanzar. ¿Cuál es la situación más injusta que habéis vivido en la vida? ¿Tenéis una situación injusta? Yo os cuento. A mí, una vez, me robaron en el gimnasio mi móvil. Ay. Qué injusticia más grande. Qué injusticia más grande. Tengo sed de justicia todavía. No, pero fui justo a nadar y entonces dejé mi móvil ahí y me robaron mi móvil. Encima me robaron el móvil, me robaron la llave del coche, ya no podía mover el coche, tuve que llevar un taxi, yo iba en toalla. Porque se habían robado mi ropa. Sí, porque se habían robado mi ropa entera. Yo tengo trauma con eso. Me podrían haber dejado mi ropa al menos. No, pues se llevaron la ropa, yo tuve que salir en toalla.
Tuve que ir a casa desnudo en toalla, obviamente. Tuve que ir a casa por la llave. Una injusticia tremenda. De película. Tremenda. Y encima después me acuerdo que como que estaba intentando desbloquear el móvil. Entonces yo estaba en la bici otro día y de repente Hannah me dice, oye, que han encontrado tu móvil, ¿qué tal? No sé qué. Entonces claro, yo empecé a hablar por mensaje con la mujer y lo único que quería es que yo pinchara un link porque así podían desbloquear el móvil. Claro. Entonces claro, al final me tuve una conversación de sí, que lo he encontrado. Yo, pues dime dónde estás, yo voy. Yo súper emocionado y eran los ladrones. Ay. Bueno, ya los he perdonado. De hecho, sigo pagando el móvil ahora, ¿sabes? Ay, Sigo pagando el móvil. Cuando pagas te recuerdas que... Cuando pago me ellos. recuerdo de estas personas. Es una herramienta que el Señor me da para practicar el perdón. Cada mes digo, te perdono. Cada mes digo, te perdono. Me faltan 18 meses, ¿sabes? Es como que, bueno, me falta muchísimo. Bueno, no pasa nada. Si me estáis viendo, que no lo creo, no creo que me estéis viendo, os perdono. Besito para vosotros. ¿Vosotros, tú, Jimmy? Yo cuento algo, bueno, también con la delincuencia, lamentablemente. Bueno, esto sucedió hace mucho tiempo, le sucedió a mis padres. Bueno, mis padres y unos familiares que estaban con ellos. Ellos habían ido, bueno, en Lima, fue en Lima. Ellos habían ido a un zoológico, ¿ya? Y ellos habían aparcado el coche dentro del parking del zoológico. O sea, no en la calle, sino dentro del parking, donde supuestamente es seguro. Entonces, pasa que el coche de mi padre tenía, no sé, como un ordenador dentro que funciona para tales cosas. Bueno, no sé mucho de eso, pero sí tenía como una maquinita dentro. Y precisamente esta maquinita pues no era tan común, o sea, era propio de esta marca, o sea, era algo como que exclusivo. ¿Qué pasa? Que mi padre sale a las horas, sale todos contentos después de haber pasado el día en el zoológico y tal, y van y ven que estaba, creo que una puerta abierta y tal, pero ven que habían robado eso. Entonces, lo primero que hacen ellos van a seguridad y preguntan por las cámaras. Primero que supuestamente las cámaras no funcionaban. Después que, o sea, parecía que todo estaba confabulado. Y después, o sea, lo que indignó un poco a mi padre es que uno de los de seguridad le dice, aquí no vas a conseguir nada. O sea, así te vayas a la comisaría no vas a conseguir nada. Entonces, igual yo te recomiendo que vayas y que hay una zona en Lima donde venden cosas así que de robadas y de segunda mano y tal. Ve ahí y busca. A lo mejor ahí vas a encontrar tu repuesto. O sea, si eso no fuera suficiente, cuando mi padre fue a ese lugar, y llega a ese lugar y pregunta por esta pieza que no era tan común, y le dicen, sí, creo que sí te podemos conseguir. Y después otro que es más, o sea, con que desfachatez, le dice, esto a ti te lo robaron en tal zoológico tal día. ¿En serio? Sí, sabían. Entonces, sabían precisamente. Y al final a mi padre terminaron vendiéndole la misma pieza que le habían robado. Compró dos Vaya. veces la pieza. Compró 2 veces eso, sí. ¿Qué son así? Qué injusticia. Qué injusticia. Desde ahí mi padre ya no quería ir a ese zoológico. Normal. ¿Y alguno más ha habido una injusticia así? Así no la No, supero. no la supero. Yo puedo ¿Tú, hablar Diana? de una, pero... A ver, no Dani, lo sé, cuéntala. no lo sé. Ah, no, que no vas a contar. No lo sé si contarla. Mientras no haya herido. A ver, estoy en la universidad, ¿no? Yo estudié diseño de interiores. Estudié toda mi carrera. Bueno, nada, no voy a dar mucho detalle. Al final, al final de la carrera, no me dieron el título. En ese momento pasamos por, estaba pandemia, y había que hacer lo de la tesis, lo de las horas estas Las prácticas. prácticas y tal. Pues lo hice, hay evidencia, registro de, pero al final cuando pues pasó como el boom de la pandemia, que empezó a agilizarse el tema De trabajo y de todo los esto. graduados, nunca me contactaron, nunca me llamaron, nada de nada. Voy yo a la universidad. Cabe destacar que esta universidad era un poco... ¿Cómo te explico? Ambigua, ¿sí? O sea, era como... lo único que medio funcionaba era la plataforma, pero Ok. como que el correo y todas esas cosas, como que no, todo llevaban tipo muy a papel. Cuando llego a la universidad, que estaban buscando como mi registro, o sea, yo... ¿Qué te digo? ¿No aparecías? No voy a detallar, muchachos, no voy a detallar. Pero bueno, Dan nombres.
todo se fue alargando como que mucho y eran muchas excusas de, no, pero es que te falta este documento, no, pero aquí está. No, pero es que te falta que hicieras esto, no, pero aquí está, ¿sabes? Entonces, como que una excusa tras otra, al final simplemente fue como intentando cobrarme cosas para yo poder acceder a la titulación. Por un momento, gracias a mi mamá que me calmó, me doblegué como a hacer a esto. Pero aún así siempre al final era como, no, entonces ahora hay que esperar como el tiempo, Sí. a que vuelva como el tema de los graduados, ¿no? Y era tipo, ellos nunca me llamaban, nunca me contactaban. Cuando yo contactaba como, epa, estoy en el tiempo, no, todavía no. Entonces cuando iba al tiempo que me decían, no, ya pasó. ¿Sabes? Entonces así en ese rollo me tuvieron. Y al final otra vez como que me empezaban a cobrar cosas y era, ok, ya, o sea, quieren dinero, vale, está bien. Ya veo que no voy a acceder a mi título nunca y bueno, muchachas, aquí estamos. Ay, vaya injusticia. Aprendí muchas cosas, pero legalmente, como quien dice, pues no está en papel. Qué duro, Bueno. amiga, lo sentimos mucho después de tanto esfuerzo, ¿no? Sí. Yo creo que y justo te pregunto por esto, porque al final yo creo que todos nosotros hemos vivido una injusticia difícil, dura de procesar, ¿no? Y que nos da mucha rabia, ¿no? Y sin duda alguna tenemos esa sed de justicia y que por dentro algo como que carcome, ¿no? Pero yo creo que injusticia dura que hemos vivido como humanidad, injusticia dura que ha vivido Dios, es que a pesar de habernos amado, a pesar de haber mandado a su Hijo, a pesar de haberlo hecho todo, fuimos súper injustos con Él y con su trato a Jesús, ¿no? Sí. Y yo creo que esa injusticia es muy difícil de poder gestionar, ¿no? Esa injusticia tan grande que hemos vivido y que hemos experimentado y que hemos hecho nosotros también. Así que, sin duda alguna, muchas veces cuando nosotros no somos conscientes del sacrificio de Jesús, al final somos injustos con todo ello, ¿no? Así que eso es lo justo que intentamos hablar hoy. Y gracias por contarnos vuestras historias de injusticia. Lo lamentamos mucho. Y me gustaría contaros, antes de que podamos avanzar, sobre este juego que se llama Goye. Espero pronunciarlo bien. Ese juego de mesa es un juego de mesa de estrategia, de rol. Normalmente solemos promocionar algunos juegos de mesa que son un poco más rápidos, más entretenidos y demás. Pero quizás hay algunos aquí de hardcore de que les encantan mucho los juegos de mesa, que les gusta mucho la estrategia, que les gusta mucho los juegos de rol, los juegos donde tienen que construir como un estilo Monopoly, pero con estrategia y demás. Este juego dura más o menos de 1 hora y media. Se puede jugar de 2 a 6 jugadores. Y es con la intención de poder aprender sobre los pioneros adventistas. Es un poco la construcción que tiene nuestra iglesia adventista. Entonces se puede jugar mientras que se aprende de la historia denominacional. Por lo tanto, es súper bueno este juego. Lo podéis encontrar. Es un juego súper completo. De hecho, pesa un montón. Pesa muchísimo este juego de Goye y vais a poder encontrar muchas piezas, muchas cosas súper entretenidas y la verdad es que este juego es increíble y lo podéis encontrar. Así que ya quizás con jóvenes más mayores, más adultos y demás, incluso con adolescentes y demás, si queréis enseñarles en el Club de Conquistadores y todo ello historia, pues qué mejor que aprender jugando, ¿no? Y aprender de la historia denominacional de la iglesia jugando con los roles que va a haber aquí. La verdad que es un juego espectacular. Lo vais a encontrar aquí abajo en el link que os dejaremos de Editorial Sea Feliz, que hay muchos otros juegos, muchos juegos de mesa, juegos que duran 90 minutos, otros que duran 15 minutos, otros que duran 10, 30, al final vais a poder encontrar juegos de diferentes dificultades, diferentes tiempos, para niños, para más adultos, para más jóvenes, así que ve abajo porque se puede aprender mucho de la Biblia a través del juego y pasar tiempo en familia, tiempo entre jóvenes, muy buenos y muy importantes a través de los juegos, así que ya lo sabes, aquí abajo. Vamos a empezar ahora con el interioriza de este capítulo que estamos abordando sobre la injusticia que vivió Jesús. Y quiero que Viandra nos ayudes, por favor, querida amiga, con tu interioriza. Tu interioriza que tiene el texto bíblico, que lo vamos a encontrar en Lucas 22, del 61 al 62. Cuéntanos qué dice y cómo fue que subrayaste. Vale, bueno. Primero, como solemos hacer, ¿no? Lo leo completo y ya luego voy explicando. Pero ya os digo, son 2 versículos, pero tiene mucha tela. Tiene mucho por donde cortar. Lo leo, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero destacar 3 aspectos solo de estos versículos que me han parecido que son bastante importantes.
He subrayado en verde, porque me sorprende, la parte que dice que el Señor miró a Pedro. Y esto es importante porque analizándolo y trayéndolo a mi vida, entendemos que Pedro había fallado, que había negado a Jesús. Y en este momento en el que Pedro estaba atento, porque todavía estaba junto a Jesús, ¿no? Dice que Jesús le mira. Y en ese momento también Pedro mira a Jesús. ¿Y qué se encuentra Pedro? ¿Una mirada de ira, de enojo? No. Pedro ve en la mirada del maestro una mirada de compasión, una mirada de amor. Y yo creo que es la forma igual como Jesús nos mira a nosotros cuando nosotros fallamos. No nos mira con rencor, no, nos mira con amor. Y eso es lo que a mí me sorprende, porque nosotros como humanos pensamos, este que me ha fallado, una miradita por ahí te sale, ¿no? Pero Jesús no. En la mirada de Jesús, aún pasando por lo que estaba pasando, le mira con amor. Lo siguiente que subrayo, esto ya me ha costado un poco de cómo localizarlo, y he subrayado en amarillo la parte que dice, Pedro se acordó, y en azul, de la palabra del Señor. En amarillo porque me cuesta. Me cuesta dos cosas. Por un lado, entender o llegar a la comprensión total de cómo nosotros, Jesús, que ya en su palabra, el mismo Dios nos dice cómo van a suceder las cosas, qué es lo que va a pasar, y nosotros, se nos olvidó. Entonces, ahí, en ese momento, se acuerda. Pero también me sorprende que a pesar de que nosotros nos olvidemos, me cuesta entender cómo Jesús aún así nos sigue amando. Y al contrario, utiliza su Espíritu Santo para hacernos recordar aquellas cosas en las que Él nos afianzó primero. Y de azul, porque me parece muy importante que Él pudiera recordar, que el Espíritu Santo pudiera recordarle a Pedro aquellas cosas que el Señor le había dicho antes. ¿Por qué? Porque eso conmovió a Pedro. Le llevó a un arrepentimiento real. Y, claro, como consecuencia, subrayé también en azul, lloró amargamente, porque yo también lo hubiese hecho. Solo el hecho de pensar, no solo porque ha sido descubierto y ahora tengo vergüenza porque he sido descubierto, no. El hecho de pensar, he abandonado a mi maestro, le he traicionado, o sea, le he dejado de lado, al que yo en un momento dije, no, Señor, ¿me entienden? O sea, era Pedro. Y lo bueno de esto es saber que el Espíritu Santo, cuando nosotros fallamos, nos recuerda eso que el Señor nos ha dicho, pero a su vez también nos da un corazón blandito, no sé si está bien el término, para nosotros poder comprender que hemos fallado. Y de esto puedo llegar también un poco más a la reflexión de que cuando nosotros entendemos que la gravedad del pecado, de por qué hemos fallado, o el hecho de que hemos fallado, que no es simplemente que, ay, qué vergüenza, ay, la consecuencia del pecado, ¿no? Sino, he fallado a mi Señor, he fallado a mi Maestro. Entonces, eso yo creo que es, súper importante y no sé, ¿qué os parece? A mí algo que me llamó mucho la atención fue que destacara sobre el tema del olvido de Pedro, ¿no? O sea, no había pasado tanto tiempo desde que Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo, imposible, ¿sabes? No puede ser, Señor. O sea, yo no te voy a negar 3 veces. Se indignó. Imposible, me indigno, ¿no? Es como que me hago bolita y me enfado, ¿sabes? Y Pedro dijo, no puede haber manera. Y cómo somos a veces como seres humanos tan instintivos, ¿no? Y cómo en el caso de Pedro, ante la presión social tan fuerte que está viviendo y el temor de su propia vida, le hizo incluso olvidarse de sí mismo y de lo que le había dicho a Jesús, que era imposible que esto pasara, ¿no? Es increíble poder llegar a tener una comprensión tan profunda de entendernos como personas tan manipulables, ¿no? Y que a veces nos creemos con tanta fortaleza, tan fuertes y a veces no es así. Somos personas muy débiles, muy frágiles. Y es por ello que necesitamos al Espíritu Santo para que cuide, para que esté con nosotros, para que nos recuerde y que es el único que nos puede dar la capacidad de poder sobrellevar
todas las situaciones que estamos afrontando. Así que, Viandra, ha sido muy profundo. Sí, sí, a mí me acordó, y esto ya no sé si decirlo en Dilo, este dilo. espacio, pero es que no dejo de pensar, ¿sabes? Me sigue ese pensamiento y ese recuerdo. La primera vez que visité Estados Unidos, estaba muy nerviosa, porque era la primera vez, porque es otro idioma, por muchas razones, y porque estaba solita en el mundo. Y claro, en ese momento estaba tan nerviosa que titubeé, no sé, dije algo que a los policías no les encajó. Madre mía. ¿Os podéis creer que de una entrada que se supone, o sea, yo veía a la gente que entraba, salía, y yo así, y me movía para acá, y me movía para allá, y yo, ¿pero por qué no salgo? O sea, a todo el mundo le decían, ok, y pasaba, y Viandra sentada. O sea, en ese momento, yo recuerdo, o sea, ¿por qué me viene esto a la memoria? Porque recuerdo que fue como, yo nunca diría una mentira, yo nunca diría algo por otra cosa, pero no sé, se me cruzó algo, dije algo, titubeé, y ya ellos fue como, y hasta que no me sacaron lo que ellos querían escuchar, no salí de ahí 3 horas. Wow. 3 horas, ¿os podéis imaginar? Entonces, me recuerda a Pedro, sí, podemos ser Pedro en cualquier momento, porque ahora que estamos tranquilos, que no pasa nada, podemos pensar, yo nunca diría eso, yo nunca haría eso, pero cuando llegue el momento de la prueba real en el que te ves ahí, es otra cosa. Totalmente. Todos somos Pedro. Hashtag todos somos Pedro. Willy, por favor, cuéntanos, amigo, porque Jesús es sometido a un juicio injusto, con falsos testigos, con burlas, bueno, un juicio, como ya dijo Jimmy, que se hizo mal encima, en malas horas, muy rápido y demás, y él elige callarse. Claro, muchos de nosotros, yo creo que si se nos plantea, ¿no?, el tema de, ante una injusticia, callarnos, es complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que Jesús calla y qué aprendemos de la actitud de Jesús ante la injusticia que él vivió? Es muy interesante esas dos preguntas, la verdad. Vamos a empezar por la primera. ¿Por qué crees que cayó? Yo creo que ese silencio no fue ni debilidad ni resignación. Fue una decisión con un profundo significado. Primero porque sabía que ya estaba decidido, ¿no? Defender no habría cambiado el resultado. ¿A qué no? Jesús no desperdició palabras donde los corazones ya estaban cerrados completamente. Sí. Tremendo. Eso es verdad. Su silencio mostraba que aceptaba ese camino, que era entregar su vida por obediencia y amor, no porque carecía de argumentos. Le sobraban argumentos. Y su actitud recuerda a lo que se anunció en Isaías 53:7. Lo voy a leer, lo tengo por aquí. Dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Mateo presenta a Jesús como el Mesías que cumple las Escrituras en la manera de sufrir, ¿no? Como un cordero. Enmudeció, no abrió su boca. Y quiero leer también Mateo 26:53, que dice una cosa interesante. A ver, repite cuál, Mateo, ¿qué? 26:53, lo tengo aquí. Sí. Interesante lo que dice Jesús. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Eso. Tremendo, ¿no? Su silencio no era impotencia, sino dominio propio. Por eso dice, ¿crees que no? 12 batallones de ángeles ahora. Y ahora la otra pregunta, ¿qué aprendemos de su actitud frente a la injusticia? No significa que un cristiano deba guardar silencio ante toda injusticia, ¿no? Pero la actitud de Jesús nos enseña principios muy importantes. La verdad no siempre necesita responder a cada acusación. Hay ocasiones en las que discutir solo alimenta el conflicto. La dignidad puede mantenerse aún cuando otros humillan. Jesús no respondió con insultos ni con odio a los que le estaban enjuiciando. La confianza en Dios puede ser mayor
que el deseo de justificarse ante todos. Jesús al final dejó el juicio en las manos de su Padre. El dominio propio es una expresión de fortaleza. Callar por miedo es distinto a callar por convicción. Y el mal no se vence reproduciendo el mismo mal, ¿no? Jesús respondió a la violencia ¿con qué? Con obediencia, con amor y fidelidad. El silencio de Jesús no fue el silencio de quien no tiene nada que decir, sino de quien sabe quién es, conoce el propósito por el que está sufriendo y confía plenamente en la justicia de Dios. Entonces, ese silencio habló con más fuerza que cualquier defensa y reveló su amor, su obediencia absoluta en la confianza de Dios Padre. Me encanta. Básicamente, Jesús nos enseñó que no siempre es propicio hablar. Exacto. Que hay momentos en los que el silencio dice más que 1000 palabras. Ahí es. Entonces, Sí. me parece muy bien. Muchas gracias, Willy, porque creo que es una referencia importante, ¿no? Porque nosotros nos encontramos ante situaciones incómodas y situaciones injustas en este mundo tan complicadas y que al final a veces son parte de la circunstancia y es lo que tú dices, no significa que no hablemos, que no alcemos la voz, pero significa que no perdamos nuestros principios en la búsqueda de justicia, ¿no? Porque al final estaremos alimentando justamente esto, alimentando con actitudes equivocadas un buen fin, ¿no? Entonces tenemos que tener medios buenos para buenos fines, ¿no? Así que gracias por recordarnos, yo creo que es muy importante. Jimmy, Judas se da cuenta demasiado tarde de que, bueno, querría decir otra cosa, pero no lo va a decir. Judas se da cuenta demasiado tarde de lo que había hecho, ¿no? De que se había equivocado. ¿Qué lo lleva a traicionar a Jesús, a este tal Judas? ¿Y qué nos enseña su historia a poner nuestros propios planes encima de Cristo? Cuéntanos, amigo. Bueno, primero empiezo con lo que nos dice textualmente la Biblia. Nos habla, cuando se refiere a Judas, nos dice primero que era codicioso. En uno de los evangelios nos dice que Judas sustraía dinero de la bolsa porque era una especie de tesorero, ¿no? Sustraía dinero de la bolsa. Luego, también nos dice que Judas negoció a Jesús. O sea, literal, está ahí. Y hay un dato curioso, que Judas vende a Jesús por 30 piezas de plata. Y era el precio que se pagaba por unos esclavos en la época del Antiguo Testamento. En el Éxodo y viendo otros textos, vemos que ese era el precio de un esclavo. O sea, lo vende a precio de esclavo, imagínense. Y lo otro que también lo dice textualmente la Biblia, es que Judas, recordamos un poco en el aposento alto, cuando estaban en la última cena. Jesús le da muchas muestras de afecto a Judas. Y el más significativo es este bocado que le da, diciéndole, quizás fue el último clamor de Jesús, diciéndole: Judas, arrepiéntete. Pero Judas, ¿qué hace? Judas ya había decidido entregarlo. Entonces Judas sale y uno de los evangelios dice que en ese momento entró Satanás en Judas. Entonces, eso. Ahora, por otro lado, tenemos fuentes también como Elena y otros eruditos más que hablan de eso y que tratan de reconstruir un poco esta escena. Entonces, hay ideas que dicen que Judas, en verdad, no es que quería hacerle un favor a Jesús, pero en verdad él sabía o él creía que Jesús, o sea, no iba a morir. Él creía que finalmente, no sé, pues Jesús iba a ser liberado, pero quizás él pensaba que esto iba a ser una excusa, porque recordemos cómo reaccionaba Jesús. Vamos a recapitular un poco qué pasaba más atrás cuando Jesús estaba pues en su ministerio. Recordemos que hubo un momento en que Jesús hizo un milagro y todo el pueblo quería coronarlo como rey. Y en ese momento Jesús, ¿qué hizo? Huyó, se alejó, porque él no había venido a eso. Entonces, yo creo que esta forma de reaccionar de Jesús era un poco incómodo, incluso para algunos de sus discípulos, que ellos querían ver a Jesús reinar, un reino terrenal. Entonces, hay algunos escritos, incluyendo creo que de Elena, uno de los textos que tiene, es que dicen que Judas pensaba que esto iba a ser una excusa para que Jesús, utilizando su poder, se libere e instaure su reino aquí. Pero Jesús sabemos que no lo hizo, ¿no? Bueno, luego...
aquí hay una palabra también, que bueno, aquí hay una palabra en griego, que es muy importante resaltarlo porque aquí dice, a ver, leemos, Judas después se arrepintió, pero la palabra en griego que se utiliza en el lenguaje original es metamelomai, que significa un remordimiento, pero es pesar las consecuencias. No se utilizó la otra palabra que es metanoia, que significa un arrepentimiento, pero un arrepentimiento que te cambia de dirección. Y quizás aquí, comparando un poco a Judas y a Pedro, vemos que los dos fallaron. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro miró hacia Jesús, ¿no? Como decía, Pedro miró hacia Jesús, pero ¿qué hizo Judas? Judas le consumió el remordimiento, pero él fue y se ahorcó, ¿no? Y quizás eso es algo que nosotros debemos pensar en algún momento, porque yo creo que la única diferencia que nos... O sea que, a ver, tomando como ejemplo a Pedro y tomando como ejemplo a Judas, yo creo que en algún momento nosotros podemos o ser Pedro o ser Judas, dependiendo. Podemos fallar y podemos decidir si miramos a Jesús o nosotros nos consumimos con nuestra culpa y creemos que no somos merecedores de la gracia, pues y actuar como actuó Judas. Y bueno, creo que había otra pregunta más que decía, ¿qué nos enseña esto sobre poner nuestros planes por encima de Cristo? A ver, dice la escuela sabática que Judas quería encajar a Jesús en sus planes, porque él que quería que Jesús tome el reinado terrenal y él tener pues un beneficio sobre eso. Tener un beneficio sobre eso, no sé, a lo mejor tener un mejor cargo y tal, pero él ya había ideado un plan y quería que Jesús encaje en eso, cuando no debería ser así, cuando los planes de Judas y los planes de todos nosotros deberían ser pues guiados por Dios, ¿no? Y no al revés. Entonces, muchas veces nosotros, chicos que están atrás de la pantalla, muchas veces nosotros actuamos como Judas. Nos puede pasar en nuestra vida diaria que nosotros tenemos quizás planes ya determinados y queremos que Dios bendiga esos planes, cuando debería ser al revés, cuando deberíamos primero pedir la dirección de Dios, para que, bueno, porque Dios cómo podría bendecir algo que no nos ha guiado, ¿no? Y bueno, y hay que tener discernimiento y tal, pero bueno, bueno, ese es... Creo que con eso respondes. Muy bueno. Si quieres seguir respondiendo, pero muy bueno, Jimmy, muy bueno. Esto mismo es, ¿no? O sea, quizás muchas veces hemos pensado que Judas tenía una mala intención, ¿no? Pero quizás Judas lo único que estaba buscando era apresurar el reinado de Jesús, pero esto mismo también era algo negativo, ¿no? Era a través de una traición, y esto es justamente el fin justifica los medios, ¿no? Es como que Judas tenía un buen fin y los medios podían ser traicionar, robar, lo que sea, pero porque él tenía el buen fin. Y eso es lo peligroso en nuestras vidas. Nosotros no podemos nunca justificar por un buen fin unos medios turbios, ¿no? Y nosotros tenemos que ser, y aunque lleve más tiempo, tenemos que ser medios buenos para buenos fines. Así que, Diana, por último, Pedro niega a Jesús 3 veces y luego se cruzan miradas, ¿no? ¿Cómo imaginas esa mirada de Jesús y qué nos enseña sobre la gracia frente a nuestros propios fracasos, amiga? Vale. Respondo la primera pregunta. ¿Cómo imaginas esa mirada de Jesús hacia Pedro? Pues en ese momento, a ver, hay mucho que decir sobre nuestra interpretación o percepción de Cristo. Depende mucho de cómo nosotros, o en ese momento, pues Pedro, veía a Cristo, ¿no? Si lo ves como un padre de amor, si lo ves como un padre molesto, sí, con ira, ¿cómo recibió eso? Y pues Viandra lo dijo antes, de que no, que su respuesta fue con ojos de tristeza, claramente, pero de amor. Y es justa y precisamente como Cristo actúa con nosotros también. Cuando fallamos, cuando pecamos, ciertamente Él siente la tristeza de, a ver, no de que, bueno, sí, el pecado, pero ¿qué hace el pecado? Nos aleja de Dios. Entonces, esa es la tristeza, pero aún así, pues, nos ama y nos recibe con brazos abiertos y con la misma dulzura. ¿Qué nos enseña sobre la gracia frente a nuestros propios fracasos?
En el libro del Deseo de todas las gentes lo describe así. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. En ese momento, Pedro no estaba preparado para, digamos así, recibir la gracia que le estaba ofreciendo el Señor a través de pues, ese amor, de esa mirada. Ya luego él se va y dice en Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Vale, cuando nosotros aceptamos la gracia, la bondad de Dios, entonces procedemos al arrepentimiento. Es donde nos damos cuenta de, ok, he fallado, he pecado, y tenemos como esa transformación y... arrepentimiento. No, o sea, yo creo que lo que dices está muy bien porque es esto mismo, ¿no? Es descubrir que una persona te ama, o sea, es pensarlo de esta forma. Cuando tú haces algo mal y de repente reaccionan de una forma diferente a la que tú pensabas, te dejas sin armas, ¿no? O sea, es como que, o imaginaos que una vez hiciste mal algo en el colegio y vuestros padres no reaccionaron enfadándose, sino de repente con gracia, con amor, es como que o sea, te quedas como... Bueno, yo también he visto vídeos, ¿no? De niños que, por ejemplo, están con su madre en la cocina o lo que sea y de repente riegan algo y la madre no se enfada y la mamá, al contrario, le dice, ¿estás bien? Le da un abrazo. El niño como reacciona con cara de... ¿Qué está pasando? Sí, exactamente. Sí, Y eso procede más al arrepentimiento, ¿no? O sea, como que muestra más esto, ¿no? Porque no hay un efecto rechazo de decir... Oh. Entonces, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo cuando te quedas sin palabras, que justamente ese gozo, ese amor del Señor nos brinda la oportunidad a nosotros de darnos cuenta, ostras, qué bueno es Él, a pesar de mí. Solo me queda una cosa, que es cambiar mi vida ante esta persona que ha sido tan buena conmigo a pesar de mí, ¿no? A pesar de mis errores. Sí, totalmente. ¿Jimmy? ¿vas a decir Sí, algo? no, es que estaba recordando un poco la lectura y sinceramente lo que describe la escuela sabática es que primero que Judas está... No, perdón, Judas. Pedro. Pedrito. Pedro estaba con Juan. Entonces dicen que entraron al patio, ¿no? de sumo sacerdote, creo, para que vean el juicio. Pero... Juan me parece que sí tenía como que llegada con el sumo sacerdote y por eso podía entrar. Tenía conexiones. Tenías conexiones, ¿no? Pero Pedro no. Entonces a Pedro no lo dejan entrar. Y en ese momento es que me parece que la que estaba cuidando ahí en la entrada le dice, pero tú eres de ellos, Sí. ¿no? Y en ese momento Pedro delante de Juan, porque eso es lo que da a entender, eso es lo que infiere, que delante de Juan lo niega. Entonces... Y ahí describe cómo habrá sido ese momento que Pedro habrá sentido vergüenza, porque es como que estamos todos nosotros y de repente alguien habla algo en contra, o sea, imagínense, Sí. vergüenza. Y por otro Tremendo. lado, ¿qué habrá sentido Juan al ver esto, no? De decir, oye, pero estás negando al maestro. Ya. Claro. Y luego va avanzando un poco más y luego le niega por segunda vez y por tercera vez. Me parece que la tercera vez que ya lo niega, dice que los discípulos tenían como que, no sé, como una etiqueta o algo que ellos... como que no hablaban muchas palabras así, pues no, como que groseras, por decirlo así. Pero él, en su afán de decir que no es parte de ellos, empieza a maldecir y todo esto. Y Para demostrar para demostrar yo no que soy no es- correcto, yo soy rudo, soy Exacto. del montón. Sí, entonces sí, yo sí. no soy parte de los discípulos. Y es en ese momento en que él está actuando de esa manera, es cuando canta el gallo. Sí. Y es cuando mira a Jesús. Entonces, es ese momento como que cuando él lo está negando de la peor manera es cuando Jesús lo ve, pero lo que decíamos, Jesús no lo ve con ira, sino lo ve con compasión. Y eso es lo que al final Wow. procede de arrepentimiento, ¿no? Sí. O sea, yo creo que Pedro hubiera esperado la mirada de Jesús con enfado, Claro. ¿no? Sí. Es decir, o sea, tú, de hecho, muchas veces es como que, bueno, enfádate conmigo, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado esto? Pero pégame. A veces nosotros Dime somos algo. los más duros. ¿sabes? Exactamente, como que enfádate jugamos conmigo, más dime fuerte. algo, ¿no? Y cuando la persona te dice que no, que te perdono, que está bien, es como que te te quedas- dejas Me lo sin merezco, armas, ¿no? No me lo Sí. merezco, sí, dime algo. Mira, me has hecho emocionarme, Jim, con eso que has dicho, porque, claro, te traslada a ese momento en el que estaban ocurriendo estas cosas y esos detalles que quizás no tomamos en cuenta, nos pasamos por alto, ¿no? Pero el hecho de que, antes, como decía, de que Pedro no estaba dolido
porque, o avergonzado simplemente, ¿no? Porque, ay, me escuchó Juan, que negué al maestro, sino por la profundidad de saber, ostras, negué a mi maestro. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma? ¿Sabes? Entonces, creo que es la manera correcta de nosotros entender, de arrepentirnos, ¿no? Cuando también comentabas la diferencia entre ese arrepentimiento y ese remordimiento. Y eso es lo que denota la diferencia de cuando realmente nos damos cuenta que hemos pecado. No es simplemente, pues vale, he fallado, he hecho esto, qué vergüenza, Señor, perdóname porque luego va a venir esta consecuencia. No, es saber, con esto me estoy alejando de mi maestro. Y eso fue lo que sintió Pedro. Entonces, me parece... Muy buena conclusión. Muchas gracias, Biandra. Gracias a todos por comentar, gracias a todos porque ha sido muy bueno poder analizar esto. Y sin duda alguna, ante la injusticia que vivió Jesús, estuvo su acto de amor por arriba de todo, ¿no? Ante la injusticia que vivió, no solamente con el juicio, ¿no? Sino también con la injusticia que vive con la negación de Pedro, con la injusticia que vivió con Judas. Todas son injusticias que Jesús sigue reaccionando con actos de amor ante la injusticia constante que vivió con nosotros. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de Inverso, por comentarnos aquí abajo, por compartir todo ello y por seguirnos semana a semana. Dios te bendiga muchísimo, estamos encantadísimos de seguir en este estudio contigo. Estamos a punto ya de terminar este trimestre, así que no te despegues de la pantalla sábado con sábado a las 4 de la tarde, hora España, para seguir viendo Inverso y dialogando con nosotros. ¡Hasta luego! Adiós. Bendiciones.